Una investigación se dice finalizada cuando se ha dado respuesta a la pregunta o preguntas de investigación. Estas respuestas se deben dar en las conclusiones. Ahora veamos qué relación existe entre los objetivos, la pregunta de investigación y las conclusiones. Aunque no es el objeto de este curso, vamos a mirar un poco sobre la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, en este caso, tenemos una investigación de una tesis que se realizó en el 2006 en Perú. Podemos analizar varias cosas, varios elementos presentes en la pregunta de investigación. Por ejemplo, podemos analizar que hay una limitación temporal. Es decir, la investigación se hará en los años entre 2001 y 2005. Segundo aspecto es que tenemos varias variables o categorías implicadas en el proceso. Primero, los efectos de la educación. Esa es una de las categorías que hay que explorar, o variables, dependiendo del tipo de estudio. El empleo. Y lo que le llaman dinámica de pobreza. Y podríamos catalogar una delimitación. Esto le podemos llamar delimitación teórica o conceptual. Aquí al principio hablamos de una delimitación temporal, o una delimitación espacial, en donde en Perú, y específicamente con los sujetos que son los hogares. Bien, en esta pregunta nos interrogan sobre cuáles son. Ahora leámosla. ¿Cuáles son los efectos de la educación y el empleo en la dinámica de pobreza en los hogares de Perú entre los años 2001 y 2005? La investigación se dice finalizada, todo el trabajo de investigación finaliza cuando esta pregunta la pregunta de investigación es resuelta. Y es resuelta a satisfacción. O también plenamente. Entonces, el objetivo está relacionado, como decíamos en un video anterior, está relacionado con la finalización de la investigación. En últimas, el objetivo de investigación pretende dar respuesta, solucionar esa pregunta que yo me estoy planteando. Entonces, como pretende dar respuesta a esa pregunta, de las cosas principales que yo debo fijarme para redactar el objetivo, empezar la redacción, es qué nos están preguntando. En este caso nos pide cuáles son. Entonces, lo primero que vamos a hallar en el objetivo es un verbo o una acción que me permita dar respuesta a cuáles son. Bien, para hacer esto, les he traído una clasificación de verbos
que los utilizamos sobre todo para el aprendizaje, pero que nos puede servir para el ejercicio investigativo que nos proponemos hacer. En aprendizaje, cuando planteamos nuestros verbos, en la enseñanza sobre todo, pasamos de un nivel básico en los niveles de pensamiento hasta un nivel que le llamamos más complejo o, como le llaman aquí, de orden superior. Esta clasificación de verbos en orden inferior y en orden superior nos ayudan a dar ideas o a tener ideas de cómo o de qué podemos utilizar, qué verbo podemos utilizar para nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Una de las características principales es que estos verbos que están en este lado de la tabla arropan los verbos que están a su izquierda, es decir, de un menor orden. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a crear, digamos que yo voy a innovar un medio de transporte, supongamos que vamos a hablar de un carro. Si yo quiero crear un carro, lo primero que yo debo hacer es, bueno, lo primero no. Para dar un ejemplo de lo que implica ese verbo crear, pues yo debo evaluar las marcas del mercado. Y evaluar cada marca de mercado implica hacer unos test, unas pruebas para verificar rendimiento, consumo, autonomía, bueno, todo eso. Pero además de eso, cuando yo evalúo, ese evaluar me va a pedir a mí hacer un análisis de estos test. Analizar toda la información que debo extraer de las diferentes marcas y demás para poder evaluarlas y después poder crearlas. Fruto del análisis viene la evaluación. Pero para analizar, yo debo aplicar, es decir, puedo interpretar algunos resultados, puedo seleccionar algunos instrumentos, puedo hacer algunas simulaciones que van a ser analizadas y que a su vez servirán para la evaluación y después para la creación del modelo. Pero para aplicar una herramienta, yo debo primero comprender la parte teórica y hacer inferencias, comparar las diferentes teorías para aplicar o interpretar unas pruebas, analizar las pruebas, evaluar dichas pruebas, qué implican dichas pruebas y ahí sí crear, innovar. Pero para comprender, yo debo primero recordar, listar, indicar, localizar todo lo que tiene que ver con la teoría o con el tipo de pruebas o con, bueno, lo que esté implicado. Entonces miren cómo un verbo, como crear, implica unos verbos de orden más inferior que en la tabla están indicados hacia la izquierda. Vamos a borrar esto. Y esta idea de que a medida que yo me muevo por la izquierda, eso tiene una implicación de los verbos hacia la izquierda, a medida que yo me muevo hacia la derecha, perdón, tiene una implicación de verbos, es decir, en resumidas cuentas, si yo cojo inventar va a requerir evaluar en algún momento, examinar en otro momento,
manipular o modificar en otro momento, o interpretar, informar y enunciar o indicar. En otras palabras, un verbo de pensamiento superior, de orden superior, como lo dicen acá, es superconjunto de otros verbos, es decir, los contiene. En este caso, evaluación. Pero evaluación contiene análisis. Y así sucesivamente. Aplicación. Y así sucesivamente. Entonces, lo que procuramos en la investigación es tomar, para solucionar nuestras preguntas de investigación, es tomar estos verbos de pensamiento superior. Porque al tomar estos verbos, que le llamamos generales, va a ser mucho más fácil recorrer el camino para nuestros objetivos específicos, para escogerlos. Ya más adelante vamos a ver, profundizar un poco más con respecto a los objetivos generales y los objetivos específicos. Pero en el caso del verbo, se aconseja tomar estos verbos de orden superior. Ya a manera de cultura general, podemos decir que a medida que usted avanza de pregrado a posgrado, vamos ascendiendo en este tipo de pensamiento de orden inferior a superior, y en investigación vamos avanzando también en este tipo de acciones. Por ejemplo, es posible que al principio de nuestro pregrado nos pidan comprender o recordar los primeros semestres, pero ya después vamos a hacer prácticas y demás, nos piden aplicar lo que hemos aprendido. Y esta aplicación y este análisis podrían ser verbos que se puedan utilizar en pregrado. Muy probablemente verbos de análisis y evaluación se puedan utilizar en orden de maestría. Y verbos asociados a la evaluación y la creación muy probablemente o generalmente están asociados a doctorado. Pero mucho cuidado, esto simplemente es una propuesta, no es camisa de fuerza escoger un verbo de una taxonomía Bloom. ¿Por qué? Resulta que para esto, diferentes tipos de investigación o enfoques investigativos, un verbo puede significar algo diferente dependiendo del tipo de investigación. Por ejemplo, comprender para las investigaciones cuantitativas es posiblemente que sea de orden muy inferior, pero las investigaciones de tipo social o crítica, este verbo comprender sería de orden superior, porque la definición de comprender para investigaciones de tipo sociales o críticas o de corte humanista, de corte cualitativo, comprender es algo mucho más de una inferencia o una interpretación. Entonces, eso también tiene que ver con el tipo de investigación. Pero no está de más tener esta tabla a mano porque nos puede ayudar a escoger algunos verbos que de pronto, o inspirarnos en algunos verbos que de pronto no los tengamos en el radar. Bueno, entonces de esa manera actúa taxonomía de los verbos de Bloom, que esta está revisada por otros autores, pero básicamente es así. Por ejemplo, si yo quiero inventar,
Para inventar, yo tengo que listar algunas cuestiones para la invención, haber hecho unas comparaciones, unas clasificaciones, haber organizado, haber planeado, haber analizado, examinado, priorizado, relacionado algunas variables para la invención, debo haber evaluado, argumentado qué es lo mejor que voy a hacer para inventar y probablemente tendría que valorar o establecer algunos asuntos para poder crear. Entonces, esta invención puede tomar muchos otros verbos, como lo vimos ahora. Bueno, veamos ya en la parte de investigación, podemos tener estos verbos, como son los que tenemos acá. En orden superior tenemos comparar, evaluar, calificar. Por ejemplo, si yo quiero comparar, entonces debo hacer una organización o una reconstrucción. Para organizar debo seleccionar o debo enunciar, debo discriminar. Para discriminar o para enunciar o seleccionar, debo muy probablemente relacionar, usar, explicar, discriminar, distinguir. Y para esto pues debo sintetizar, codificar, resumir. Y para esto pues debo identificar, enumerar, especificar, detallar. Bueno, pero como digo, no es camisa de fuerza. En algunos asuntos los verbos pueden repetirse. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que existe una lista que me permite a mí tener idea de qué verbo escoger y eso qué implicación tiene al momento de elaborar los objetivos específicos y objetivos generales. Aquí más abajo encontramos entonces una lista de verbos que se pueden utilizar para objetivos generales y objetivos específicos. Por lo general los objetivos generales están en orden superior y los objetivos específicos están en orden inferior. Es decir, están un poco más a la izquierda de la tabla. Es decir, en otras palabras, a medida que yo me corro hacia la izquierda, va a ser más específico. A ver si esto lo puedo hacer. A medida que yo me corro hacia la izquierda, los verbos estarán más para objetivos específicos y hacia la derecha más para objetivos generales, para tener eso en cuenta. Realmente uno espera aplicar verbos de aplicación hacia arriba, ¿no? Porque comprensión y conocimiento en esta tabla pues son muy concretos para tareas muy específicas, muy de actividades de una clase o actividades muy pequeñas que no alcanzan a clasificar como unas actividades propias de investigación o que sean clasificatorias o que se le puedan catalogar como investigación. Entonces, ahora vamos a mirar la pregunta de investigación, la que tenemos nosotros. ¿Cuáles son? Como me piden a mí enumerar, identificar una serie de patrones, pues vamos a ver en el objetivo específico, muy probablemente para contestar la pregunta ¿cuáles son? El consejo es que nos dirijamos a estas dos tablas y podemos encontrar para solucionar. Entonces yo debo determinar que no lo sé, pero si a mí me pregunta cuáles son, yo ya puedo decir que voy a determinar algo. Tal vez
tal vez pueda categorizar algo. Es probablemente categorizar los factores tal. Contrastar los factores, fundamentar los factores, estimar los factores. Como lo dice la pregunta, fundamentar los efectos. Bueno, fundamentar no queda muy bien, pero determinar sí podríamos colocarlo como objetivo. Creo que sería en este ejercicio sería muy esa escogencia sería muy acorde. Algo así como, entonces el objetivo quedaría determinar los efectos de la educación y el empleo en la dinámica de la pobreza en los hogares de Perú entre los años 2001-2005. Ahora me pregunto, ¿esta escogencia del verbo da como resultado cuáles son los efectos? Entonces, ahí viene la relación entre las conclusiones y los objetivos, porque la conclusión da respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, como conclusión, se podría colocar, se logró determinar que tales efectos a partir de la educación influyen de esta manera en las dinámicas de pobreza. Entonces mire que de aquí yo ya dije que los efectos de la educación, encontré los factores, encontré su influencia en las dinámicas que me pregunté al principio. Después puedo decir que los factores de empleo, tales, inciden en la dinámica de pobreza de esta manera. Entonces mire que yo ya tengo la relación entre pregunta, objetivo y las conclusiones. Ahora, a manera de ejemplo, en investigación holística, que es lo que nos propone la autora Jacqueline Hurtado, ella dice que para este tipo de preguntas, aquí podemos escoger algunos verbos. Cuando yo me pregunto qué hay, un verbo exploratorio, explorar los efectos de, en este caso, mire que yo escogí determinar, pero podría haber escrito explorar. Aquí yo coloqué determinar, pero también cuando me pregunto cómo es, cuánto, cuáles son, puedo colocar describir. Yo puedo decir, voy a explorar, voy a describir. ¿En qué medida se corresponde? Analizar. ¿Qué diferencia hay? Voy a comparar. Cuando me pregunto el por qué, voy a explicar. Cuando pregunto cómo será a futuro algo, una situación, voy a predecir, tal vez modelos o demás. ¿Cómo sería una propuesta? Entonces voy a proponer. ¿Qué cambios se pueden producir? Voy a modificar. ¿Qué relación existe? Tal vez utilizamos el verbo confirmar esas relaciones. ¿Y qué tan efectivo es? Utilice muy probablemente evaluar. Ahora, esto no es camisa de fuerza.
Mire que yo para una misma pregunta puedo escoger un verbo diferente, explorar, describir, determinar. Pero esta escogencia del verbo va a marcar claramente lo que más adelante en sus tesis le va a llamar como metodología. Entonces, esto es una idea para que ustedes puedan escoger sus objetivos de investigación. Más adelante vamos a describir el objetivo general, los objetivos específicos y otros aspectos importantes para la construcción de los mundos.